Ahora los aspectos más importantes que vimos en la semana de neumología. Uno de los temas importantes, les decía, es el de tromboembolia pulmonar. Y de ese tema decíamos que en la mayoría de las veces, para que llegue un émbolo a nivel de los pulmones, en hasta casi el 95% de las veces, proviene de las extremidades inferiores. Por tanto, en un porcentaje considerable vamos a buscar datos a ese nivel inicialmente en el sistema venoso profundo. Otro porcentaje considerable, que puede llegar a ser hasta el 22%, van a quedar como idiopáticos. Con los estudios convencionales, los que tenemos a disposición, no se llega a una etiología, a un origen de ese émbolo que ocluyó las arterias pulmonares. Un 1% provienen de las venas de las extremidades superiores, sobre todo asociado a enfermedades, a trauma, a dispositivos médicos que favorecen el riesgo de este trombo. Dentro de los factores de riesgo, sobre todo asociados, decíamos, a la trombosis del sistema venoso profundo, el más importante, el que condiciona mayor riesgo, es la cirugía mayor. Todo procedimiento de al menos 1 hora y media que requiera de anestesia regional o anestesia general y que por tanto conlleve a hospitalización post procedimiento, condiciona mayor riesgo para que se desarrolle el tromboembolismo. El segundo factor de riesgo, el cáncer activo, también condiciona mayor probabilidad de embolismo. Y después tenemos otros factores como lo es los traumatismos, las enfermedades inflamatorias agudas, cualquiera de ellas son procesos infecciosos, por ejemplo, como la pielonefritis, una neumonía, una infección de tejidos blandos. La inmovilización, sobre todo cuando se presenta por más de 3 días, genera riesgo por la éstasis que conlleva. La terapia hormonal, cuando esta conlleva estrógenos, por tanto, el embarazo y el puerperio también es una condición que aumenta el riesgo. Algunas trombofilias, estados protrombóticos, ya sean heredados o adquiridos, como el que hablábamos en clase, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. También contribuyen los propios factores de riesgo cardiovascular convencional, aunque aumentan más el riesgo a nivel arterial, también lo hacen a nivel venoso, como la hipertensión, diabetes, tabaquismo y dislipidemia. Algunos hemotipos frecuentemente se asocian a esta entidad. Las enfermedades cardíacas, sobre todo la insuficiencia cardíaca crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Dentro de los mecanismos para que se desarrollen estos trombos que después migran, se vuelven émbolos y ocluyen, tenemos a esta triada fisiopatogénica, que es la triada de Virchow, que contempla estos elementos que aumentan el riesgo, como lo es la éstasis, que decíamos, que disminuye el flujo en determinada región, estados de hipercoagulabilidad, un estado procoagulante, ya sea heredado o adquirido, como decíamos, situaciones que generen disfunción endotelial o trauma endotelial también condicionan riesgo. Mientras más de estos factores, mayor probabilidad del desarrollo de una trombosis, llevando pues estos mecanismos al desarrollo del trombo que dijimos hasta un 95% de las veces en extremidades inferiores que posteriormente migran. Dentro de las características clínicas hay que recordar, por tanto, las de la trombosis venosa profunda. Los más frecuentes, el edema y el dolor en extremidad, sobre todo en la pantorrilla, que es la zona más afectada, y sobre todo en la extremidad izquierda. Además, pueden encontrarse algunos otros datos como el eritema, la hipertermia y la dilatación de las venas del sistema venoso superficial. Algunos datos que se mencionan en la guía de práctica clínica, como los signos de Homans, el de Lisker o el de Moss y Olo, son los que describe la guía de práctica clínica, aunque la probabilidad de que se presenten es baja. Con estas características clínicas vamos a establecer una probabilidad que le llamamos probabilidad preprueba o probabilidad pretest, es decir, qué tan probable es que el siguiente estudio complementario nos resulte concluyente. Entonces, utilizamos en este caso de la trombosis venosa profunda
los criterios de Wells para esta entidad en específico, que contemplan factores como vemos como el cáncer activo, la parálisis provocada puede ser por alguna enfermedad neurológica o por algún procedimiento, como vemos, 3 o más días de encamamiento en el paciente o el hecho de que haya recibido el propio procedimiento 3 meses antes de la clínica del paciente, que se presente sensibilidad a lo largo del trayecto venoso, edema en la extremidad completa, asimetría del edema, dijimos, suele afectar más al lado izquierdo, entonces el lado izquierdo puede tener un edema considerable, por lo menos 3 centímetros mayor el diámetro comparado con la del lado derecho en este ejemplo. Entonces, nada más el edema que se presente también solo en esa extremidad, las venas superficiales, decíamos, dilatadas, no varicosas, que haya tenido el paciente una trombosis venosa previa o, en este caso, que le resta probabilidad, como vemos en el último punto, que haya un diagnóstico diferencial más probable, como decíamos en clase, las infecciones de los tejidos blandos, por ejemplo. Se hace la suma de estos puntos de acuerdo a las características del paciente y entonces, si tiene menos de 2 puntos, entonces decimos que es improbable. Si tiene 2 puntos para arriba, entonces decimos que es probable. Y de acuerdo a esa probabilidad, utilizamos el método diagnóstico. En las que son improbables, menos de 2 puntos, entonces hacemos primero el dímero D. Si este es positivo, entonces hacemos el ultrasonido dúplex. Si en el caso de la escala de Wells es probable 2 puntos para arriba, entonces directamente se hace el ultrasonido dúplex. No hay la necesidad, pues, de hacer el dímero D antes. En caso de que esto, trombosis de las venas profundas, migre, llega a la circulación pulmonar, decíamos, y pueden ocurrir una serie de procesos. Al ocluirse las arterias pulmonares, dependiendo de la gravedad, del tamaño del trombo, entonces puede condicionar efectos sobre el ventrículo derecho. Como ahora el ventrículo derecho tiene que contraerse contra una resistencia mayor, entonces suele dilatarse, aumenta la tensión en ese ventrículo derecho y esto activa al sistema nervioso simpático, sobre todo, generando una taquicardia. Si el proceso no cede, entonces va a aumentar los requerimientos del propio ventrículo derecho, llevándolo pues a sufrir de isquemia. Esta isquemia tiende a empeorar el cuadro. Como ahora las células no tienen un adecuado flujo, entonces su capacidad para contraerse se va a ver afectada, disminuyendo así el gasto cardíaco, la cantidad de volumen que eyectan por minuto, y eso condiciona que le llegue menos volumen al lado izquierdo, por tanto, menos volumen tendrá para eyectar el lado izquierdo. Eso hace que la presión a nivel sistémico disminuya, empeorando el cuadro. Ahora ya no va a tener un adecuado riego el sistema arterial y por tanto le va a llegar menos sangre a través de las coronarias. Esto empeora el cuadro y hace que se pierda pues la capacidad de eyectar volumen y mantener la perfusión de los tejidos a nivel sistémico, algo que le llamamos choque cardiogénico. Y esto puede condicionar la muerte del paciente. Por eso es que, como veíamos en clase, algunas formas se van a presentar con inestabilidad hemodinámica y otras no, y cambiará el tratamiento. Las características clínicas, ya cuando se presenta un émbolo a nivel de las arterias pulmonares, predomina la disnea, sobre todo una disnea súbita de grado variable, acompañada de dolor de tipo pleurítico, si es que el émbolo ocluyó cerca de donde se encuentra la pleura, acompañado de tos o estos datos que veíamos de la propia trombosis venosa profunda. Puede haber hemoptisis o incluso alteraciones hemodinámicas que condicionen síncope. Ya más raro que se presente la fiebre o el dolor retroesternal predominante. Para esta entidad también utilizamos una escala preprueba. Entonces, también es la escala de Wells, pero para tromboembolia pulmonar. También evalúa la presencia de un cáncer activo,
datos a nivel pulmonar, como lo es la hemoptisis, que tenga ya el antecedente, ya sea de la trombosis venosa profunda o de una previa tromboembolia pulmonar, que tenga taquicardia, decíamos, por la actividad del simpático, los factores de riesgo, como el hecho de que esté postrado 3 o más días, un procedimiento previo, que tenga datos a nivel de las extremidades inferiores, dijimos, hasta 95% vienen de ahí, y que no haya un diagnóstico diferencial más probable. Decíamos en clase, es importante de este puntaje recordar cuando es mayor a 6. Cuando es mayor a 6 el puntaje, entonces decimos que la probabilidad de tromboembolia pulmonar es alta. Y si tiene 6 o menos, entonces va a ser o intermedia o baja. Y el abordaje va a cambiar. Existe otra, que es la escala de Ginebra, donde se contempla además la edad, donde se contempla algunas variantes en cuanto a la frecuencia cardíaca, dependiendo de qué tan grave sea a este nivel. Lo demás lo evalúa igual. También podemos encontrar algunos hallazgos en la imagen, la llamada joroba de Hampton, una imagen triangular de base a nivel de la pleura, o el signo de Westermarck, una zona de oligoemia, una zona en la que no hay o disminuyen los vasos sanguíneos, las líneas vasculares en ese sitio. Otros estudios que nos pueden ayudar, el electrocardiograma, que lo más frecuente, aunque inespecífico, es la taquicardia sinusal, como lo decíamos, por el simpático. Otros hallazgos, aunque más específicos, pero menos probable que se presenten, el patrón de Magin-White, una S en D1 con una Q en D3 y ahí mismo en D3 una T invertida. También el dímero D, como veremos, en algunos casos de probabilidad baja o intermedia, será de utilidad. Además, pueden verse afectados los gases, sobre todo en formas graves, afectando a la oxemia. Uno de los métodos muy importantes, como veremos en el flujograma, es la angiografía por tomografía, la angiotac. Entonces, ahí vamos a evidenciar los defectos de llenado en determinadas zonas donde se encuentra el émbolo. Otro método es la gammagrafía de ventilación-perfusión, VQ. En estos casos se prefiere, como lo marca la guía de práctica clínica, en pacientes que no se les puede realizar una angiotac, como lo es la paciente embarazada o el paciente que no se le puede administrar contraste yodado, como en la angiotac. En esos casos, la alternativa será el gamagrama de ventilación-perfusión. El mejor método, aunque invasivo, es la angiografía pulmonar. Se mete un catéter, se llega hasta la zona afectada y ahí se libera el contraste para evidenciar estos defectos de llenado que decíamos en determinadas zonas. Entonces, de acuerdo a esta sospecha de tromboembolia pulmonar, de acuerdo a Wells, de acuerdo a Ginebra, determinamos si el paciente está hemodinámicamente estable o no. Si se encuentra chocado el paciente, críticamente enfermo, se prefiere hacer un ecocardiograma porque se puede realizar en la cama del paciente. Si no es así, entonces, de acuerdo a la probabilidad, es que determinamos qué método de diagnóstico vamos a utilizar. Si se trata, pues, de acuerdo a Wells, de una probabilidad baja o intermedia, entonces primero hacemos dímero D. Si este es positivo, entonces se realiza la angiotac. Si la probabilidad, de acuerdo a Wells, es alta, entonces directamente se realiza la angiotac. El tratamiento conlleva algunos métodos de tratamiento de soporte, como las aminas presoras, en caso de requerirse, ventilación mecánica y de preferencia en cuidados intensivos. Ahora bien, si esta tromboembolia se acompaña de choque, se prefiere el tratamiento con trombolítico, como veíamos en clase, con el activador de plasminógeno tisular. Si por algún motivo no se puede realizar trombólisis, entonces la alternativa será la trombectomía. Se extrae directamente de forma mecánica el émbolo que se encuentra ocluyendo. Caso contrario, si es una tromboembolia pulmonar
y el paciente está hemodinámicamente bien, entonces se procede a la anticoagulación. Si por algún motivo no podemos anticoagular, entonces se utiliza un filtro en la vena cava inferior para impedir que, como vimos, la mayoría vienen de las extremidades inferiores y entonces de esa manera con el filtro se impide que pasen a la circulación pulmonar. Otra enfermedad muy importante que veíamos en clase, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Decíamos aspectos relevantes, las características clínicas, lo que predomina es la disnea, la tos con expectoración que se presenta sobre todo en las mañanas. Datos de hipoxemia crónica se pueden presentar, por ejemplo, los dedos hipocráticos, datos de atrapamiento aéreo como el tórax en barril o en tonel, y se puede presentar a nivel pulmonar este síndrome que se llama síndrome de rarefacción, con hipersonoridad, con disminución de los ruidos a nivel respiratorio. Con estas características clínicas, con los factores de riesgo, entonces hacemos pruebas para corroborar el diagnóstico. La prueba de elección va a ser la espirometría, en la que vamos a evidenciar un patrón obstructivo. Vamos a ver que el FEB1, la relación FEB1-FBC, va a estar menor al 70%, menor a 0.7. Y en este caso no hay una adecuada mejoría con la administración del broncodilatador y entonces decimos que es un patrón obstructivo no reversible. Los fenotipos clásicos, el de bronquitis crónica, el llamado azul abotagado, más frecuente que se presente la cianosis. En el caso del llamado soplador rosado, se presenta en el enfisema, en este caso la coloración que adopta y el intento por expulsar volumen que se está reteniendo. Por eso el término de soplador rosado. Vamos a clasificar para determinar el pronóstico y también el tratamiento, como lo plantea todavía la Guía de Práctica Clínica 2021. Entonces, lo clasificamos en A, B, C, D, de acuerdo a estas escalas. Por ejemplo, la escala de disnea, que es la MMRC. Muy importante aquí tomar en cuenta el grado 2 de MMRC, que es cuando el paciente tiene disnea con cierta actividad física que, comparado con una persona de su edad, la otra persona no la presenta. Entonces decimos que es un MMRC 2. Y la otra prueba, una escala de calidad de vida, que es el CAT, donde se evalúan aspectos propiamente de la calidad de vida, como la fuerza que tiene el paciente, la calidad del sueño, los síntomas que se presentan. Otro aspecto que se toma en cuenta para clasificar es las exacerbaciones. Si tiene una exacerbación o ninguna, o si tiene dos o más, o que al menos una lo haya llevado al hospital. Otro aspecto para el pronóstico es el FEB1 que presente el paciente. Lo clasificamos del GOLD 1 al GOLD 4 y entonces si tiene más de 80, GOLD 1, si se encuentra entre 80 y 50, GOLD 2, si se encuentra entre 50 y 30, GOLD 3 y menos de 30%, GOLD 4, siendo este último evidentemente el de peor pronóstico. Así lo plantea la guía y también de acuerdo a las exacerbaciones que se presentan de EPOC, mencionábamos en clase la clasificación de Anton Isen, estos tres datos, el aumento de la disnea, el aumento de la cantidad del esputo y de la purulencia del mismo. Entonces, catalogamos a la exacerbación, parte del tratamiento fundamental, los broncodilatadores de acción corta. En algunos casos, cuando se tenga al menos 2 puntos de Anton Isen, utilizamos los corticoides sistémicos cuando lo amerita. En este caso, que tenga 2 puntos de Anton Isen, como lo dice la guía de práctica clínica, utilizamos antibióticos. Esto junto con el aporte de oxígeno, grado variable, para mantener una saturación de entre 88 y 92. Y en algunos casos se puede requerir de ventilación no invasiva, sobre todo cuando se presenta la que la guía llama falla respiratoria hipercápnica, que tenga un pH de menos de 7.30
o que tenga una PCO2 de más de 45. En esos casos, se prefiere la ventilación no invasiva. Si no hay una adecuada respuesta o el paciente no es candidato a la ventilación no invasiva, entonces se procede a la ventilación mecánica invasiva. Otro tema, decíamos, raro, el neumotórax espontáneo. Decimos que es espontáneo en ausencia de un trauma torácico, que esta forma es la más frecuente. Y entonces a este neumotórax espontáneo lo podemos dividir si el paciente no tiene patología pulmonar previa, decimos que es primario. Sobre todo se presenta en pacientes jóvenes y asociado al tabaco. El secundario, en este caso, sí hay patología pulmonar previa, sobre todo esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para el diagnóstico, los estudios de imagen, desde la radiografía, puede ser suficiente. Vamos a ver una zona radiolúcida que empuja el contenido del mediastino hacia el lado contralateral o en neumotórax que sean más pequeños, podemos utilizar el mejor método que es la tomografía simple de tórax. Decíamos el tercer tema importante para el examen, el asma bronquial. Y decíamos se le puede dividir de acuerdo a las características. Por ejemplo, si tiene un fenotipo alérgico o no alérgico. Bien. En este caso, asociado o no a un alergeno que desencadena las manifestaciones. Decíamos el endotipo de acuerdo a la celularidad que predomina, si son eosinófilos, si son neutrófilos o si son pocas células, paucicelular. De acuerdo al genotipo, también se presenta de inicio temprano o de inicio tardío cuando son con un factor de heredabilidad, inicio temprano, o cuando no, sobre todo en el inicio tardío. Las características clínicas, la tríada que se presenta, la disnea de grado variable, sobre todo en la noche, acompañada de sibilancias y tos con expectoración hialina. Se le puede agregar un cuarto elemento que es el dolor torácico opresivo, la opresión torácica. De estos cuatro, con la presencia de dos, como lo marca la guía, es suficiente para iniciar un abordaje diagnóstico. Estas manifestaciones es importante que pueden tener variabilidad, incluso en un solo día puede haber variabilidad. Entonces, con mayor razón, entre un día o una semana u otra que se presentan los síntomas. Podemos también aquí identificar un factor desencadenante, como pueden ser las infecciones, como puede ser el ejercicio, el estrés, algunos fármacos, como veíamos. Entonces, una vez con la sospecha clínica, procedemos al método de elección, que es la espirometría. Entonces, lo que vamos a observar en la espirometría es que disminuye, pues, este volumen expirado forzado en el primer segundo. Se va a encontrar disminuido. Y, en este caso, se aplica el broncodilatador y va a haber una mejoría de al menos el 12%. Ahí decimos que es un patrón obstructivo, pero reversible. Una vez establecido el diagnóstico, entonces ahora hay que clasificar para ver qué tan severo, qué pronóstico y, muy importante, qué tratamiento vamos a iniciar. La más frecuente de las clasificaciones de severidad incluyen la presencia de síntomas diurnos y que por tanto requieren del uso de beta agonistas como el salbutamol, la presencia de despertares nocturnos con síntomas, la interferencia que tenga todo esto con la actividad física y las pruebas de funcionamiento pulmonar, en este caso el PEP-1. Entonces, les decía en clase que hay que aprendernos dos. Nos aprendemos el intermitente, que en este caso tiene síntomas diurnos y uso de beta-agonistas 2 o menos días por semana. Los despertares nocturnos son 2 o menos días al mes. Estos despertares nocturnos no interfieren con la actividad física y el FEP1 va a estar normal, más de 80%. Y después del persistente, nos aprendemos el de en medio, el moderado, en el que los síntomas diurnos van a ser diario, por tanto el uso de salbutamol. Se presentan los despertares nocturnos más de una vez
por semana sin llegar a ser diario, porque si es diario, los despertares nocturnos ya es severo. Evidentemente, aquí ya va a haber limitación de la actividad física y la FEP1 se va a encontrar entre 60 y 80. Nos aprendemos esta persistente moderada y va a ser más sencillo recordar cuando es leve o cuando es severa. El tratamiento va a implicar fármacos que incidan sobre los principales mecanismos que mencionábamos también en clase. El remodelamiento, la inflamación y la hiperrespuesta que se presenta en esta patología. Entonces, puede incluir corticoides, ya sea locales o sistémicos, dependiendo de la gravedad. Puede incluir también fármacos que disminuyan esa hiperrespuesta, como los antirreceptor del leucotrieno, los que actúan sobre esa broncoconstricción, los broncodilatadores, ya sean beta-agonistas o antimuscarínicos, y se puede incluir también a la terapia biológica, uno de los más importantes, el omalizumab, que actúa sobre la inmunoglobulina E, esta que está asociada a una respuesta a determinado alergeno. Y entonces, de acuerdo a esta clasificación, vamos a iniciar un tratamiento. Los 3 primeros pasos son los que se van a atender en el primer nivel de atención. En el caso de la intermitente, se pueden utilizar fármacos de rescate solamente. Se prefiere algunos de acción corta, como el salbutamol o el formoterol. Si ya se trata de una persistente leve, entonces el uso de corticoides inhalados más el tratamiento de rescate. Si se trata de una persistente moderada, entonces se va a dar un tratamiento de mantenimiento con corticoide inhalado más un broncodilatador de acción larga, decíamos, como el formoterol. Otro aspecto importante son las crisis asmáticas, las exacerbaciones de asma, y se clasifican en tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la forma lenta, lo más frecuente es que sea esta, 80% de los casos, y esta tipo lenta o tipo 1, entonces va a ser provocada por una infección, en la mayoría de las veces infecciones víricas, infecciones bacterianas del tracto respiratorio. Después tenemos a la tipo 2 o rápida o también llamada asfíctica. Se presenta con una evolución menor a 3 horas y por tanto mayor gravedad y clásicamente desencadenada esta por ejemplo, algunos fármacos como los AINES o los beta bloqueadores, el estrés o el ejercicio pueden condicionar con mayor probabilidad este tipo de crisis asmática. Del derrame pleural, el abordaje de este que mencionábamos, muy importante en su evaluación, el análisis de líquido pleural para clasificarlo, para ver si es un líquido de tipo trasudado o si es de tipo exudado. Vamos a utilizar los criterios de Light y los de Light modificados que contemplan la relación de DHL, la que se encuentra en el líquido pleural, entre la que se encuentra en la sangre. Si es mayor a 0.6, entonces es un exudado. Si esta relación, pero de proteínas del líquido pleural entre las proteínas de la sangre es mayor a 0.5, entonces sugiere un exudado. O la propia DHL en el líquido pleural que rebase al menos 2/3 del límite superior de la DHL plasmática. También se incluyen los de Light modificados, como lo es el colesterol, más de 43, o el gradiente sérico pleural de la albúmina. La diferencia entre estos, si es menor a 1.2, entonces sugiere exudado. Con cualquiera de los que están del lado derecho, con uno que se presente, una alta probabilidad de que es un exudado. Y eso nos ayuda a acortar los diagnósticos diferenciales, como vemos en la imagen. Si se trata de un trasudado, entonces es más probable que sea la principal causa, que es la insuficiencia cardíaca, o pueden ser otros órganos, clásicamente el hígado cuando hay hipertensión portal, o a nivel renal en una enfermedad renal crónica o en un síndrome nefrótico. Si se trata de exudado,
entonces lo más frecuente es un derrame paraneumónico. Algunas otras infecciones como la tuberculosis, neoplasias malignas en este caso, enfermedades autoinmunes o procesos inflamatorios alrededor de esa zona como la pancreatitis. Vimos ya en infectología el tema de neumonías adquiridas en la comunidad, algunos aspectos importantes, su división, su clasificación de acuerdo a si son manifestaciones típicas o atípicas, la corroboración con una imagen, después, en caso de que sea posible, el diagnóstico microbiológico, solo en formas graves se realizan los cultivos, evaluamos la severidad, una de las escalas, la de CURB 65, es un acrónimo, y también podemos evaluarlo de acuerdo a PCI o el índice de severidad de la neumonía, que es el mejor, es más complejo porque abarca tanto comorbilidades como características de laboratorio y de imagen. Otra de las escalas de gravedad, muy importante recordar para ver qué tan probable es que el paciente requiera, ya sea de ventilación mecánica o de soporte hemodinámico, es la de SMART-CoV. El tratamiento va a depender de este índice de pronóstico, el CRB 65, la forma acortada del CURB 65. Entonces, de acuerdo al puntaje, ya sea en formas leves, algunas penicilinas como la amoxicilina o un macrólido como la claritro. Si es una forma moderada, entonces se prefiere quinolonas respiratorias o la combinación de una cefalosporina más un macrólido. Si ya se trata de formas severas, entonces la opción también será un beta-lactámico como una cefalosporina más un macrólido o el hecho de utilizar algún beta-lactámico con una quinolona respiratoria, como ya lo vimos en alguna ocasión. En relación con el síndrome de apnea obstructiva del sueño, SAOS, hay que recordar, oclusión completa que genera una disminución de la ventilación, una apnea, el cese de la respiración por al menos 10 segundos y que va a generarse durante el sueño por, como el nombre lo indica, una oclusión. Aquí algunos factores de riesgo importantes, la obesidad sobre todo, también algunas características morfológicas en la vía aérea, como la retrognatia, la micrognatia, crecimiento de la lengua, la macroglosia, hipertrofia de las amígdalas o la elongación de la propia úvula, pueden favorecer el riesgo de esta oclusión. Y recordamos a los datos con el acrónimo STOP-BANG. La S de snoring, los ronquidos que va a percatarse el familiar más cercano. La T de cansancio, fatiga, el paciente no está descansando bien. Entonces, durante el día presenta esta fatiga. La O de observar las apneas. Entonces, nos vamos a referir al familiar que duerme con el paciente para ver si se presentan este cese de la respiración. La P de hipertensión arterial es la principal causa de hipertensión arterial secundaria, en este caso secundaria a SAOS. La B del índice de masa corporal, obesidad, un factor de riesgo que decíamos. La A de age, de la edad, mayor a 50 años, la circunferencia del cuello, en promedio más de 40 centímetros, y la G del género, más afectado en este caso, el hombre. En relación con el cáncer pulmonar, hay que recordar el factor de riesgo importante, el tabaco, sobre todo cuando se trata de un índice tabáquico de más de 30 paquetes año. La exposición a humo de leña, también muy importante, la exposición al asbesto, sobre todo también al radón, el hecho de que el paciente ya tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más afectados los hombres y sobre todo arriba de los 55 años. Se le va a clasificar no microcítico y microcítico. La forma más común del no microcítico, el adenocarcinoma, que suele ser periférico, hay mayor probabilidad, por tanto, de derrame pleural, ya dijimos, maligno, de tipo exudado. Hay mayor probabilidad de oclusión de la vena cava, síndrome de vena cava superior. En el caso del microcítico, tienen un crecimiento más acelerado, suelen ser más agresivos y típicamente condicionan algunos síndromes paraneoplásicos, como el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética.
También pueden ser productores de ACTH, condicionando síndrome de Cushing. Se le va a clasificar de acuerdo a la afectación que haya. Si no hay afectación a cadenas ganglionares cercanas, estadio 1. Si sí la hay, la afectación solo a una región, entonces decimos que es estadio 2. Si ya hay la afectación a varias cadenas ganglionares de la región, entonces estadio 3, dividido en 3A y 3B, de acuerdo a la cantidad de estas zonas ganglionares afectadas. Y finalmente el estadio 4 cuando ya se afectan órganos a distancia. Eso sería todo por esta ocasión. Por su atención, muchas gracias.